¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en una charla más organizada por el Museo Nacional de la Revolución, en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esto como parte de las actividades para ofrecer cultura de manera fácil y accesible desde la comodidad de nuestras casas. Y bueno, el día de hoy platicaré sobre cine y feminismo en el México postrevolucionario. Y vamos a platicar sobre el trabajo de las mujeres en el quehacer cinematográfico de los primeros años del siglo XX hasta la década de los 40. Y este va a ser un panorama general sobre todas las mujeres que colaboraron en el que de alguna forma rompieron el paradigma femenino de la época y tuvieron propuestas innovadoras en el ámbito técnico cinematográfico, pero también mantuvieron una propuesta política a lo largo de su trabajo. Y bueno, pues veremos que es un trabajo complejo, fue un trabajo muy complejo para estas mujeres a la hora de ejercer el trabajo visual, que estuvo en distintas facetas, estuvo en distintas áreas desde la actuación, la producción, la crítica cinematográfica, la preservación fílmica y la exhibición. Y bueno, pues este será como un breve esbozo. En un inicio voy a enfocarme más a las películas que estuvieron realizadas en el género de ficción y después platicaremos sobre el cine documental. Y bueno, pues primero es necesario plantear la importancia del cine, por qué fue un dispositivo importante que cautivó a las personas desde inicios de siglo. Y bueno, pues es muy conocido que el cine llegó con los hermanos Lumière, el cinematógrafo, en el que pues cautivó a Porfirio Díaz y en el que pues se empezaron a crear, se empezaron a ver este tipo de cintas que venían del extranjero, empezaron a llegar a las salas de cine que eran antiguas salas de teatro, pues estas se innovaron para realizar proyecciones y bueno, ante la falta de nuevas cintas extranjeras empezó a crearse un cine nacional. Empezó a importarse muchísimo equipo cinematográfico en el que pues ya habían personas que estaban ocupando las cámaras y pues filmaban cosas de la vida cotidiana. Esto en secuencias muy pequeñas llamadas vistas. Y bueno, pues lo que cautivó en un inicio el cine fue la facilidad para transmitir relatos, para transmitir narrativas, sobre todo para un público mayoritariamente analfabeta, donde las imágenes hablaban por sí solas. Y esto fue una gran diferencia con la prensa, la cual estaba dirigida a un escaso sector de la población que estuviera letrado. Y bueno, pues a la hora de que se estaba conformando esta nueva cultura visual, pues los proyeccionistas alternaban entre las cintas y un poco de teatro. Entonces este teatro pues tenía como bien pues un poco de parodia política y tenía también la danza, sobre todo la zarzuela. Y bueno, pues una vez que estalló la Revolución Mexicana, empezó a documentarse pues todo lo que estaba sucediendo a lo largo y ancho del país. Es así que tenemos todavía registros de cinefotógrafos como Salvador Toscano, los hermanos Alba y Jesús Abitia, quienes documentaron y construyeron sus propias narrativas sobre este movimiento armado. Y bueno, pues en las salas de cine ya no solo se volvieron una forma de diversión, sino donde la gente también iba a informarse y donde empezaron a llegar personas de distintos estratos sociales y esto creó una nueva forma de sociabilización. Y bueno, pues en este ámbito de querer divertir a las personas, en lo que se combinaba la información con el entretenimiento, se empezaron a crear películas de ficción. Y en este sentido, el primer largometraje fue Santa, dirigida por Luis Peredo y basada en la novela homónima de Federico Gamboa, la cual se estrenó en 1918. En esta cinta debutó una joven llamada Elena Sánchez Valenzuela, quien comenzaba su carrera como maestra. Ella llegó a Yucatán y participó en el primer Congreso Feminista de 1915,
cuestión que iba a repercutir y que iba a permear en un feminismo y en un activismo desde su ejercicio cinematográfico, ya que ella dejó trunca esta carrera como maestra y se dedicó de lleno al cine. Y bueno, pues respecto a Santa, aunque gran parte de la cinta se ha perdido, aún se conservan varios fragmentos en los que es posible observar, todavía es posible entender gran parte del relato. Pues esta cinta se presentó en 3 episodios: la pureza, el vicio y el martirio, personificados por la bailarina rusa Norka Ruskaya. En la película, como una breve sinopsis, pues trata sobre Santa, una mujer que es seducida por un militar, su familia la rechaza y ella decide abandonar su hogar para prostituirse en la capital del país. Y bueno, entre una vida complicada en el que cae el alcoholismo y encuentra la muerte, lo que esta película nos está ilustrando es a una mujer pecadora y redimida, la cual representó el arquetipo de la prostitución. Y esto marcaría el resto de los argumentos del cine prostibulario mexicano. Y bueno, por otro lado, pues la cinta también marcó una prédica moral donde se reveló el mundo deseado y prohibido de las mujeres que ejercían su sexualidad fuera del ámbito marital. Esto, pues, lo que hace es que refuerza de manera impositiva y restringida el paradigma femenino de la época. Y bueno, pues, otra de las películas más polémicas del momento fue La banda del automóvil gris, sobre esta banda de asaltantes que estaban vinculados con el gobernador de la Ciudad de México, Pablo González. Esta película fue financiada también por el mismo gobernador, justo para encubrir el vínculo que tenía con la banda de delincuentes, cosa que no lo logró. La cinta fue muy polémica en este sentido, y también porque se rumoró que la actriz española María Conesa utilizó joyas robadas durante la actuación. Bueno, otra cosa que resalta de esta película es que combina aspectos ficticios con registros documentales del proceso legal y real de los ladrones, por lo que una de las escenas más impactantes es el fusilamiento de los ladrones. Y bueno, pues eso también de alguna forma lo que quiere demostrar es el poder de la ley, es el peso de la ley y por supuesto del Estado. Esta película fue producida por el cinefotógrafo de la Revolución, que se llamaba Enrique Rosas, junto con la actriz de teatro y bailarina de zarzuela llamada Mimi Derba, y pues ambos fundaron la empresa Azteca Films en 1917. Mimi Derba, cuyo nombre es María Herminia, pues fue no solo actriz de zarzuela, como acabo de mencionar, sino que también directora de teatro, por lo que su incursión en el cine no fue espontáneo. Y pues esto, de alguna forma, demuestra que el cine mexicano se estaba consolidando, estaba teniendo un auge en el que el teatro ya estaba decayendo, por lo que muchas actrices o vedettes transitaron a la pantalla grande, como Esperanza Iris, Virginia Fábregas, Gloria Marín o la ya mencionada María Conesa. Y bueno, el hecho de hablar de estas películas es de que aportaron nuevos elementos a la cultura visual y definieron un nuevo imaginario sociopolítico que repercutió en las interrelaciones de los miembros de la sociedad. De esta manera, Santa representó el paradigma femenino de las prostitutas, mientras que hubieron otras películas que también marcaron el estereotipo de los personajes masculinos. 2 películas a mencionar de estos primeros años en la historia del cine fue la segunda película de Luis Peredo, llamada En la Hacienda, junto con la clásica película Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. Estas películas marcaron el personaje masculino como representantes del poder patriarcal y patrimonial. Una visión totalmente distinta en la que se estaban representando a las mujeres. Y bueno, pues en esta época de la década de los 20, pues México logró consolidar la hegemonía del cine mudo. Desafortunadamente ya no quedan tantas películas como todas las que se produjeron, pero pues había una gran oferta de cartelera
en los cines de la ciudad. Y esto pues fue muy distinto a otros países, sobre todo los europeos, que estaban inmiscuidos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aunque también habían ciertas producciones, pues las salas de cine en la Ciudad de México combinaban la cartelera entre películas mexicanas y películas extranjeras. Y uno de los casos más polémicos en las proyecciones de cine fue la proyección del cine soviético. Y para ello hay que hablar un poco sobre las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, las cuales ya habían empezado desde 1924, bajo diversos vaivenes, hasta la polémica llegada de la feminista Alexandra Kollontai como embajadora de la Unión Soviética en México en septiembre de 1927. Y bueno, pues aquí tomo una pausa y hago un paréntesis, abro un paréntesis para mencionar quién era esta mujer que causó furor en la prensa a nivel internacional. Pues bien, Alexandra Kollontai comenzó su activismo después de la Revolución Rusa y colaboró con el gobierno bolchevique en tareas de agitación y propaganda, participó en comités y organizaciones socialistas en países europeos justo para difundir la propuesta que se estaba realizando a favor de las mujeres. Y bueno, pues fue la primera mujer embajadora en la historia, primero en Noruega y después en México. Y a lo largo de su vida manifestó una incesante actividad feminista. En su vasta obra, ella escribió acerca de la liberación femenina, del amor libre, la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, así como la reivindicación de los derechos de las mujeres obreras y campesinas. Y bueno, uno de sus planteamientos más interesantes fue la nueva moral sexual. En este libro, ella define a la mujer moderna. Ella comienza a analizar el papel de las mujeres en la literatura rusa, donde son mujeres empoderadas, son mujeres que rompieron con la tradición que se había legado, sobre todo de una herencia religiosa y pues generacional, y donde estas mujeres pues tienen nuevas virtudes, nuevas cualidades que desarrollan de manera individual y personal, y teniendo en cuenta también pues ideales del amor y la ternura. Pero sobre todo desarrollan esta individualidad de manera libre e independiente, con el derecho a gozar de su sexualidad. Y bueno, pues ella, a pesar de que alude a esta posibilidad dentro de los postulados del régimen comunista, lo que hace es una crítica a la moral que se estaba llevando a cabo y hace un estudio histórico de cómo la mujer había sido representada desde el amor en los tiempos de la Edad Media y cómo transita a esta, digamos, edad moderna y cómo ahora puede ser una mujer empoderada. Y bueno, pues ella también critica cómo pues hay que luchar contra esta moral en el que están inmersas las mujeres, ella menciona, que viven en el matrimonio, en la unión libre o la prostitución, ya que no pueden desarrollarse libremente. Y bueno, pues es así que bajo este perfil estamos hablando de una mujer con ideas innovadoras en el ámbito político, social y sexual, quien también vio el potencial del cine. Ahora sí, cierro este paréntesis para explicar su labor como embajadora de la Unión Soviética en México. Pues cuando llegó, una de sus principales iniciativas fue la divulgación del cine soviético al país. De manera que se empezaron a proyectar diversas cintas, la mayoría de la productora Subkino, que empezaron a difundirse a lo largo de las carteleras del país. Estas tenían menos proyección a comparación de otras películas extranjeras, pero lograron repercutir. Y bueno, llegó el problema en el que la prensa conservadora señaló a sus proyeccionistas como cómplices de una conspiración bolchevique. Y al poco tiempo, la Secretaría de Gobernación tuvo que emitir un comunicado en el que pues reiteraba que se autorizaba la exhibición de este cine. El problema, las tensiones llegaron cuando la prensa norteamericana empezó a señalar cosas en contra de Kollontai, crearon tensiones con el gobierno mexicano y a los 6 meses dejó el cargo.
Y bueno, pues la persistencia por mantener tales proyecciones, inclusive después de su salida, de alguna forma demostró el intercambio cultural entre ambas naciones. Y bueno, por supuesto que la estética soviética influyó en la creación de narrativas mexicanas, desde las posiciones de la cámara a la hora de poder realizar un plano, realizar tomas, así como las narrativas de los protagonistas, donde en el cine soviético pues imperaba la colectividad antes que un personaje de manera individual, y en el cine mexicano pues esto se va a observar. Una de las películas que logró esto fue Redes. Y bueno, pues hasta ahora pues se ha indagado en el cine de ficción, pero pues es necesario manifestar el compromiso político de otras realizadoras desde el cine documental. Hay que tener en cuenta que pues las mujeres ya tenían un acercamiento con la fotografía, el cine está emparentado con la fotografía, y desde la invención de la cámara fotográfica a finales del siglo XIX, las mujeres ya te podían manipular este tipo de aparatos, ya se veía permitido, se veía accesible para las mujeres poder manipularlas. Y bueno, pues por ello pues surgieron estas documentalistas de las que voy a explicar. Y entre ellas, una de las que pues hay que mencionar fueron las hermanas veracruzanas Adriana y Dolores Ehlers. Ellas fueron beneficiadas por el gobierno de Venustiano Carranza para estudiar cine en Estados Unidos y poner en práctica tales conocimientos en México. Bueno, pues ya una vez que regresaron, Dolores trabajó junto con el antropólogo Manuel Gamio para documentar las pirámides de Teotihuacán. Esto en un ejercicio de pues vincular la cámara, no solo la fotográfica, sino la cámara de cine, para poder documentar y hacer testimonio de las culturas indígenas. Y bueno, pues en este ámbito estuvo involucrada Dolores Ehlers. Ella también fue titular del departamento cinematográfico, pues son órganos en el que se están creando para poder tener una imagen sobre México, una imagen desde el Estado. Y por otro lado, Adriana, ella realizó documentales sobre todo acerca del petróleo, a iniciativa de Adolfo de la Huerta. Y ella también se volvió jefa de otro departamento que fue el de censura. Y bueno, a partir de 1922, las hermanas crearon la revista cinematográfica Ehlers, la cual formó parte de los noticieros cinematográficos de la época. Estos eran cortometrajes que informaban notas de actualidad de manera noticiosa como si se tratara de un periódico, o a veces eran reportajes con fines más bien de divulgación y entretenimiento que tenían notas de interés. Y así se fueron filmando distintos episodios acerca de México, acerca de la danza, de la cultura, del patrimonio. Y bueno, pues en esto contribuyó estas revistas. Y bueno, pues a la par de la creación de los noticieros, en 1922, José Vasconcelos creó los talleres cinematográficos desde la Secretaría de Educación Pública, haciendo del documental una herramienta didáctica. Y así, de alguna forma, se consolidó la educación visual. Esto quiere decir que se estaba viendo el cine como una herramienta. Justo vimos desde un inicio que podía llegar a las personas, a un público analfabeta. Bueno, pues podía tener fines más precisos y ser educativos. Entonces, pues instituciones como la Secretaría de Agricultura y Fomento, pues realizó películas en este sentido, que fueran películas educativas y de divulgación científica. De manera que se filmaron temas acerca de la maquinaria agrícola o la flora y fauna de México. Y bueno, pues este proyecto vasconcelista pues contribuyó a plasmar el patrimonio mexicano acorde a una política de integración nacional, justo cuando ya se intenta consolidar México como país y pues por supuesto donde se están implementando los ideales de la revolución. Y bueno, pues en este sentido, pues como Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta se dieron cuenta de las posibilidades del cine para difundir ideas políticas, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas también utilizó el cine como dispositivo de propaganda política.
Es así que aún podemos observar la campaña presidencial de Cárdenas en Tabasco, o bien su acercamiento con grupos feministas y comunidades indígenas. Y bueno, pues ya como presidente de la República se exaltaron sus acciones y se hizo registro de ello. Por lo que se puede observar todavía pues a los niños españoles llegando al puerto de Veracruz hasta su estancia en Pátzcuaro, o bien el respaldo de la sociedad ante la expropiación petrolera en una manifestación en las calles del Zócalo, entre muchas más. Y pues cabe destacar que el cine de propaganda cardenista no fue un hecho aislado, ya que otros países en el mismo periodo hicieron uso de estas nuevas estrategias de difusión. El ejemplo más claro de ello fue la propaganda nazi realizada por Leni Riefenstahl. Y bueno, pues estamos ya en el año de 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y pues mediante un decreto se fundó el Departamento de Prensa y Publicidad, con el objetivo justo de realizar películas y boletines de prensa. Y bueno, otra de sus actividades fue la publicación del Diario Oficial de la Nación, así como pues administrar el Archivo General de la Nación. La creación de este departamento significó una centralización de la información y un intento por controlar los medios. La creación de este órgano también demostró la necesidad del Estado para elaborar sus discursos con sus propios medios de difusión y así incidir en la opinión pública. Y esto pues determinó un proceso de fortalecimiento del Estado para la construcción de su propia imagen, cuestión que llevarán en adelante el resto de los gobernantes. Y en este sentido, la presidencia de Manuel Ávila Camacho continuó con este legado visual y propagandístico del cardenismo. Y bueno, bajo este ímpetu por la producción cinematográfica, destacó una vez más Elena Sánchez Valenzuela, quien, recordemos, incursionó en el cine como protagonista de Santa. Después continuó en un par de películas más y luego se pasó a la prensa a escribir sobre crítica cinematográfica. Ello junto con la actriz Cube Bonifant o la directora de los primeros años del cine sonoro en México, Adela Sequeiro. Bueno, pues Elena tuvo una breve estancia en Francia, ella trabajó en la Filmoteca de París y después regresó a continuar su trabajo en la prensa. Luego, entre todo su trabajo de cine, pues ella llegó al Departamento Editorial y de Publicidad, que fue una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, donde planteó un nuevo proyecto, igualmente encaminado a la educación, solo que innovador en su época, el cual fue fundar la primera filmoteca en América Latina. Y bueno, al poner en marcha este proyecto, se encontró con dificultades burocráticas por falta de recursos y de personal. Su trabajo estuvo demeritado por tratarse de una mujer como titular del proyecto. No obstante, su labor fue reconocida en otros países de América Latina para difundir la fundación de filmotecas en países como en Argentina, en Uruguay, Chile, Perú y Guatemala. Y una de sus aportaciones más destacadas en el extranjero fue su participación en el primer Congreso Interamericano Feminista, que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala del 21 al 27 de agosto de 1947. Ahora estamos en un panorama en el que tenía pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y esta fue una de las preocupaciones que reflejaron estas mujeres en este congreso. Y bueno, pues este congreso reunió a 67 delegadas de 19 países americanos, donde se comentaron los problemas más comunes del feminismo, y bueno, pues estuvieron preocupadas por el panorama mundial justo después de la Guerra Mundial. Entonces, uno de sus primeros planteamientos fue manifestar el rechazo en contra del armamento nuclear. Y bueno, pues intentaron proponer campañas de difusión de los problemas que implicaba este armamento nuclear. También rechazaron la injerencia de Estados Unidos en la soberanía de otros países. Y bueno, pues por otro lado manifestaron la importancia de ejercer la democracia y la reivindicación de los derechos humanos, especialmente en materia de educación. Y ellas se dieron cuenta, a iniciativa de Elena Sánchez, que para tales fines el cine era el dispositivo ideal para lograr
esta tarea de educación no solo a un sector formativo que estuviera en la escuela, sino al público en general. Y bueno, pues justo con esta misma iniciativa de Elena, pues se propuso la creación de filmotecas en cada país. Esto quiere decir que fueron mujeres conscientes de toda la logística que implica el cine, no solo en el ámbito de producción y de proyección, sino justo de preservarlas, de poder contribuir a este circuito donde puedan circular las películas y donde puedan llegar a las personas. Y pues es interesante observar que a pesar de ser una propuesta innovadora en México y en América Latina, esta no fue motivo de interés para el gobierno mexicano, solo por el hecho de que una mujer estuviera a cargo. En cambio, pues sí tuvo un lugar en la agenda feminista, en el que se valoraron los usos educativos del cine y por ende, pues la importancia de la preservación fílmica. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, en este breve recorrido, en este breve panorama sobre las mujeres que incidieron en el cine, pues podemos darnos cuenta que el cine fue creador de estereotipos, que influyó en las interrelaciones entre la sociedad, en el que se definieron estos paradigmas de cómo debe ser una mujer o un hombre. Por otro lado, el trabajo de las mujeres pues estuvo acorde a los planteamientos del feminismo, ya que si recordamos algunos de los planteamientos del primer Congreso Feminista de 1916, se estaban buscando maneras de acceder a trabajos dignos donde las mujeres pudieran emanciparse económicamente, donde pudieran también ser partícipes activas en la sociedad y poder demostrar un compromiso político en su trabajo. Y bueno, pues esto se demuestra en todas estas mujeres que de alguna forma pues contribuyeron con una visión, ya fuera para pues construir una imagen oficial desde los departamentos del Estado, o bien proponiendo proyectos específicos, como lo fue la preservación fílmica, solo que estos encontraron espacio en pues, la agenda política de los feminismos a nivel internacional. Y bueno, pues también vimos que el cine puede tener distintas posibilidades. Vimos que fue un medio de información, como un dispositivo de propaganda para el gobierno, otro como tan solo información desde noticieros privados o públicos, y sobre todo pues fue un complemento educativo, donde la Secretaría de Educación Pública tuvo gran influencia, fue pionera en este sentido, y después la propuesta de Elena contribuyó a poder reiterar la importancia del cine como desde este ámbito educativo. Y bueno, pues la SEP va a continuar con este trabajo de producción, inclusive hasta la década de los 70s, cuando va a producir cine documental de temas rurales en colaboración con una productora canadiense. Pero bueno, pues estos son los inicios en el que el cine tiene una función educativa. Y bueno, pues en todo este recorrido, pues vimos que el trabajo de estas cineastas estuvo limitado por transgredir el paradigma femenino de la época. Sin embargo, en la medida de sus posibilidades, construyeron una visión crítica de la cultura visual de su época. Todo ello a través de su trabajo como cineastas. Es todo y muchas gracias por su atención.